Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 24 de julio 2026 según calendario greco-romano. Y todos los días martes y viernes nosotros lo que analizamos es lo que los traductores cristianos, como también los traductores judíos llamados los escribas, le agregaron y le quitaron a la palabra de Dios. Eso es lo que vamos analizando. Hay dos cosas fundamentales que tanto el cristianismo como los escribas le agregaron y le quitaron en cuanto a la palabra de Dios, y también lo menciona, o mejor dicho, lo dice Yehudá, o como usted lo conoce, Judas, la carta de Judas, que son la divinidad de Yeshua el Mesías. Eso es lo que atacan, y la gracia. Estos dos puntos son los que atacan. La divinidad de Yeshua el Mesías, donde niegan, como dice Pedro, niegan al Señor que los creó, lo niegan fundamentalmente diciendo que Yeshua no es Dios. No se lo dicen literalmente, pero ahí le agregan. Usted, por ejemplo, en Efesios, usted puede leer 1:17, la Reina Valera, como todas las Biblias cristianas, dicen que Yeshua tenía un Dios sobre él, y que ese Dios es el Padre. Por lo tanto, Yeshua no es Dios. Eso es lo que le están diciendo. Y usted cuando lo lee, quizás al leerlo usted no lo entiende, pero su intelecto sí lo entiende. Y es por eso que mucha gente en las iglesias cristianas no sirve a Yeshua, como tampoco al Espíritu Santo, porque no lo tienen. Y no creen ni en el Espíritu Santo ni en Yeshua, ¿ya? Son como los judíos, solamente creen que el Padre es Dios, ¿entienden? Y eso es lo que ataca tanto el cristianismo como los judíos, ya en este caso los escribas, agregándole o quitándole, y también en cuanto a la gracia, ¿ya? Esos son los dos puntos fundamentales que los traductores, tanto cristianos como escribas judíos, atacan. Por eso vemos lo que los hombres le agregaron o le quitaron a la palabra de Dios. Eso es lo que analizamos tanto los días martes y viernes. Y vamos a mostrarle un poco un ejemplo. Mateo, pero déjeme buscar aquí. Voy a buscar, aquí ya tengo en la Reina Valera el libro de Mateo, pero lo voy a buscar acá, porque acá tengo que... aquí está Mateo. Voy a leerle, perdón, déjame un poco acercarme acá. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 18, Reina Valera, dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mucha gente que quiere interpretar este versículo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el cristianismo a usted le enseña algo que se llama principios de interpretación, ¿ya? Y tratan de interpretar. Hay un señor antiguo, no me acuerdo el nombre en la actualidad, yo para los nombres soy horriblemente malo. Él dice que aquí está hablando acerca de la construcción del templo. Y no está hablando nada de eso, hermano. No está hablando nada de eso. El Señor Yeshua, para entender la palabra de Dios, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Para poder interpretarla, tiene que tener el Espíritu Santo. Es el requisito fundamental. No hay otra forma. Usted puede tener principios de interpretación bíblica, como le llama el cristianismo, pero esos principios no le sirven de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el cristianismo los inventó fundamentalmente para poder interpretar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Lo mismo que pasaba con los fariseos. Ellos inventaron las escuelas de interpretación, lo que le llamaban los midrash, ¿ya? Que era interpretación bíblica.
Ellos tenían escuelas donde interpretaban la palabra de Dios para poder hacer lo que se llama el Talmud. En la actualidad, en ese tiempo, era la Mishnah, ¿ya? Que donde tenían toda la doctrina de la interpretación del Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los escritos, ¿ya? Ellos tenían toda esa interpretación en esta Midrash, o Midrash, ¿verdad? La Mishnah. Después hicieron lo que hoy en día se conoce como la... ¿cómo se llama? No me acuerdo en la actualidad. Y ellos también juntaron todas estas famosas interpretaciones en esto, llamemos la segunda ley. Y ahí tienen todas sus interpretaciones. Los judíos hicieron muchísimo acerca de esto. Ellos hicieron escuelas de interpretación bíblica, ¿ya? Y de ahí el cristianismo tomó esas enseñanzas y puso estos principios de interpretación bíblica que no sirven en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para interpretar la palabra de Dios usted tiene que tener el Espíritu Santo. Simple. Simple. Vamos a ver un poco, usando estos famosos principios, cómo ese principios van en contra de lo que la palabra de Dios dice. O mejor dicho, van los mismos que inventaron estos principios pasan por encima de sus propios principios. Ejemplo, hay un principio que se llama el principio de a quién fue escrito, ¿ya? El cristianismo dice que es importante respetar este principio. Si la palabra de Dios dice que fue escrita a fulano, es fulano, no fue escrito a otras personas. ¿Qué vamos a hacer de almuerzo? No sé, ¿qué podemos hacer? ¿Arroz, no? ¿Arroz? ¿Qué vas a hacer pescado tú? Ya. Gato, sí, Sí, dentro después yo lo echo afuera. Esto de principios de interpretación bíblica. Y ellos usan, por ejemplo, uno de los principios es a quién fue escrito. Dice que es muy importante, ¿por qué? Porque la persona tiene que saber a quién fue escrito. Por ejemplo, el libro de Mateo fue escrito a judíos, según lo que dicen los cristianos en cuanto al principio de interpretación bíblica, que fue escrito a judíos. Pero usted ve en las iglesias, cuando quieren evangelizar, usan Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, diciéndole a la gente: iglesia, este es el mandato de Dios para que tú vayas a evangelizar. Mateo 28. Bueno, ¿a quién fue escrito? ¿Fue escrito a la iglesia o fue escrito a los judíos? Si ahí se da cuenta que ni siquiera ellos mismos respetan sus propios principios que utilizan para interpretar la palabra de Dios. Porque ellos dicen que Mateo fue escrito a los judíos, pero cuando no les conviene o les conviene, lo sacan y lo utilizan, diciéndole que fue escrito a la iglesia. Mire, le voy a leer para que esté Mateo 28, Reina Valera. Muy conocido por toda la gente en todo caso, pero 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si Mateo fue escrito a judío, este pasaje también fue escrito a judío, no fue escrito a la iglesia, como ellos dicen. Yo no, ¿entienden? Por eso es importante entender que ellos mismos pasan a llevar sus propios principios, porque estos versículos los utilizan diciéndole a la gente en la iglesia: ustedes tienen que ir a evangelizar porque aquí está el mandato. ¿Pero a quién fue escrito? Y usted le dice: pero pastor,
este pasaje fue escrito a los judíos. No, sí, este pasaje le empiezan a buscarle el vacío legal. Es como cuando estos abogados buscan en las constituciones y en las leyes estos vacíos legales para interpretar lo que supuestamente dice ahí. No, si esto no es que lo que pasa es que hasta el capítulo 27 sí está escrito judío, pero el capítulo 28 como el Señor resucitó y de los muertos y está vivo, y ahí ya no está hablándole a judíos, está hablándole a la iglesia. Y empiezan a buscarle para supuestamente que diga lo que ellos quieren que diga. Por eso es importante que entienda la palabra de Dios. La forma de interpretar la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos interpreta la palabra de Dios. Y no necesitamos ningún sistema para poder interpretarlo. Solamente el Espíritu Santo. Y eso es importante. Miren, Mateo, algo que, nuevamente lo vamos a leer, capítulo 5, versículo 18. Algo que muchos han intentado interpretar. Y está ahí, hermano, si el versículo lo dice, pero la gente no quiere ver lo que dice la palabra y tampoco la puede entender, porque les son locura, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, ¿ya? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Aquí ponen la palabra cumplido, ¿ya? Hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Qué se cumplió? ¿Qué es lo que tiene que cumplirse? Y utilizan esa palabra. ¿Ya? Y vamos a ver que esta cosa no es así. Vamos, por favor, capítulo 5, Mateo, versículo 18. Dice lo siguiente: porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará ni una yod. La yod es, aquí por ejemplo dice ni una jota, no, una yod. La yod es la, a ver, si no me equivoco, porque no quiero equivocarme, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het. Creo que la novena o la décima, espérenme. No quiero equivocarme porque eso no quiero hacerlo. Me parece que es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Ya, si es que no me equivoco. Oh, perdón, estoy botando algunos papeles aquí. Si no me equivoco, es la 10ª letra. Yo, como le digo a veces, si no me equivoco, voy a verlo, vamos a ratificarlo porque la idea es que no engañarlo a usted. Sí, es la 10ª letra del abecedario o alefato, como a algunos le encanta decir, alefato hebreo. La yod es la 10ª, o sea, la letra número 10 del alefato hebreo. Dice, vuelvo a leer, porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará una yod, ni una 10ª letra del alefato hebreo y un adorno. ¿Cuáles son los adornos? Para que usted entienda, en la Biblia hebrea hay muchos adornos, ya sea a veces son unos puntos, otras veces son unas cositas bien extrañas, o a veces son letras que van, por ejemplo, al final de cuando termina una oración, ellos ponen unas diferentes, hay dos letras que ellos colocan y son como adorno. Lo que pasa es que aquí en el Nuevo Testamento generalmente no hay, pero déjeme mostrarle a ver si tengo en el Antiguo Testamento, perdón. En el Antiguo Testamento hay alguno por mostrarle, cualquier tipo de adorno. A ver, por mostrarle solamente.
Miren, ejemplo. Son simples. Por ejemplo, los salmos tienen muchísimos adornos, pero son cosas que de repente están ahí. Aquí tengo la lapicera. Por ejemplo, ese es un adorno, ¿ya? Esto que está acá arriba, ¿ya? Esto que está aquí. Y así, la palabra de Dios tiene muchísimos adornos. Llámese en Salmos es donde más tiene estos adornos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mire, ese es un adorno. Y no está ahí puesto por simplemente colocarlo. Eso tiene un significado, ¿sí? Y cada uno de los adornos tiene un por qué está ahí, ¿ya? No están puestos por simplemente los pusieron y nada más. No, tienen un significado y eso le da algo a esa palabra en cuestión. Y eso usted lo va a ver, ¿ya? Dice que ni la yod, ni un adorno de la palabra de Dios va a... dice el lugar el nombre, dice, porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará una yod ni un adorno de la ley, hasta que todos se levanten, Porque habla de que se levanten, y en la Reina Valera dice hasta que todo se haya cumplido. Ahí hay algo que puede estar bien, puede no estar bien, eso es independiente, ¿ya? Pero aquí hay algo importante, y eso, ¿por qué habla hasta que todos se levanten? Para eso tenemos que entender lo que está diciendo el Señor Yeshua. Recuerden que hay dos leyes, una que fue dada a Abraham, que es la ley de Yeshua el Mesías. Eso está mucho antes de la ley de Moshe. Si usted lo puede leer en el libro conocido por usted por Génesis, capítulo 26, versículo 5 creo aproximadamente, dice que Abraham guardó la ley de Jehová. Él la guardó. Bueno, ¿cómo? ¿Qué ley? Si todavía no la daba. Sí, esa es la ley, la que se llama en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley de Jehová. Tanto la ley dada a Moshe como la ley dada a Abraham son la ley de Jehová, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento el Señor va diferenciando una de otra. Y la ley de Jehová es la que va paralela a la ley de Moshe. La ley de Moshe fue establecida fundamentalmente para juzgar a todas las personas que no iban a creer en Yeshua, el Mesías, mientras que la ley de Jehová es la que está estableciendo el nuevo pacto, el pacto que es en la gracia. ¿Entienden? Ese pacto en la gracia está establecido en la ley de Jehová. Y esa ley habla del sacrificio perfecto de nuestro Señor Yeshua en la cruz, que Él murió una sola vez por todos los pecados de la humanidad. Mientras que la ley de Moshe habla acerca de las obras de los hombres y que el Señor va a venir a juzgar. Si usted lee el mismo libro de Mateo, Él dice que Él va a venir para juzgar las acciones de los hombres. Él se va a sentar para juzgar las acciones de los hombres. ¿Con qué ley va a juzgar? ¿Con la ley de Jehová? No, con la ley llamada la ley de Moshe. Esa es la ley que el Señor va a usar para juzgar a todos los hombres. ¿Y cuándo es el último juicio? Para eso usted tiene, y le vamos a leer la propia Reina Valera. El capítulo 20, versículos 11 al 15, que aquí termina lo que nosotros también conocemos como el día del Señor. Y mire, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué dice versículo 18 de Mateo 5? Porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra,
Y aquí en el versículo 11 está diciendo que el cielo y la tierra pasaron, porque no se encontró lugar para ello. ¿Entienden? Entonces se está confirmando, o se está, ya llámese así como lo dice la Reina Valera, se está cumpliendo lo que el Señor dice acá. Hasta que pase el cielo y la tierra, aquí en el Apocalipsis 20:11, el cielo y la tierra están pasando, ya pasaron, ¿ya? Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, se está cumpliendo lo que dice el Señor Yeshua en Mateo 5:18, la primera parte. Luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Luego dice el Señor, ni una yod, ni un adorno de la ley, dice, no pasará ni una yod, ni un adorno de la ley hasta que todos se levanten. Hasta que todos se levanten. Dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí vemos los últimos personas muertas que fueron resucitadas para estar ante el trono de nuestro Señor Yeshua. ¿Quién va a juzgar a todas estas personas? ¿Con qué ley va a juzgar? Veamos lo que dice aquí, porque aquí están, dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿ya? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué son estos libros para juzgar? Ahí el cristianismo le dice, no, mire, a usted le escribieron un libro, usted tiene libros de vida donde está escrito, usted hizo tal cosa, tal día, usted hizo tal... Ya, eso es aparte. Pero aquí hay un libro para juzgar. ¿Con qué libro yo voy a juzgar a la gente? O sea, ¿con qué libro va a juzgar el Señor Yeshua a las personas? Romanos capítulo 3 dice que la ley de Moshe es la que va a juzgar a toda persona. Y lo va a juzgar conforme a la ley de Moshe. Por lo tanto, por eso el Señor Yeshua dice que no va a pasar ni una yod, ni un adorno de la ley hasta que todos se levanten. Y aquí ya tenemos el último grupo de personas que fueron resucitados de los muertos. Aquí no hay ningún creyente. En este pasaje no hay ningún creyente, ninguno. Todos los creyentes ya están con Yeshua el Mesías, tanto los creyentes que fueron arrebatados antes en el periodo de la última semana del pueblo de Israel, como también los creyentes gentiles que fueron llevados en el periodo de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio, tanto como los judíos que ya creyeron en el Señor Yeshua y lo confesaron. Todos los creyentes ya están listos, y aquí no hay ningún creyente. No hay ninguno, ni siquiera uno. Y también podemos nombrar a los creyentes postmilenio, ¿ya? Aquí solamente van a ser juzgados todas las personas que están en ciertos lugares y son los últimos que van a ser resucitados para ser juzgados conforme a la ley de Moshe. Y esta es la última vez también que la ley de Moshe se ocupa. Y aquí la ley de Moshe también desaparece como pacto. ¿Ya? Como ley y como pacto. Esta es aquí donde la ley de Moshe tiene un inicio y tiene un final. El inicio es en el desierto con el pueblo de Israel, donde Dios hace un pacto. Y ahí tiene su inicio, y este es el final de la ley de Moshe. Por eso el Señor Yeshua dice, porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará
ni una yod, ni un adorno de la ley. Hasta. Este hasta me está indicando que la ley tiene un final. Y este final es hasta que todos se levanten. Hasta que pase el cielo y la tierra y todos se levanten. Aquí tenemos que el cielo y la tierra pasaron, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 11. Todo pasaron, tanto el cielo y la tierra, y se levantaron los muertos para ser juzgados. ¿Ya? Dice, versículo 2, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cuál es la ley que juzga las obras? La ley de Moshe. Y la ley de Moshe llega hasta este punto. Y ya, de ahí ya desaparece la ley de Moshe. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí? Son juzgados, ya que hay varias cosas que se empiezan a caer del cristianismo. Simple y llanamente. Por ejemplo, dice que el mar entregó a sus muertos. ¿Cuáles? Entregó a los que estaban muertos, dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él. O sea, en el mar hay gente que está muerta. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Tenemos 3 lugares donde va la gente: el mar, la muerte y el Hades. ¿Entiende? Aquí habla de 3 lugares. Usted, el cristianismo, dice, si usted se muere, se va a ir al infierno. ¿Eso es tan así? No. Hay gente que está en el mar, que muere y está en el mar. Hay gente que se va a la muerte, que es el lugar de los muertos. Y hay gente que se va al Hades, ya que nosotros conocemos como el infierno, perdón, el infierno o el lugar de los muertos. Déjeme ver aquí el versículo 12. Perdón, el 13, por eso no lo encontramos. Dice, pero aquí está el mar a sus muertos que estaban, y la muerte y el Sheol. Ahí estamos. La muerte es es el lugar más complejo, si podemos decirlo. La muerte es el lugar donde van ya todos los que están condenados, puede decirlo así. El Sheol, usted va a encontrarlo muchísimo en el Antiguo Testamento, que es el lugar de los muertos. Y el Sheol, fundamentalmente, ahí van también los muertos. Por ejemplo, el Señor Yeshua, cuando relata acerca de el rico y el Azar, o Lázaro, como usted lo conoce, ahí habla que el rico fue al lugar de los muertos, llamado el Sheol, o en griego el Hades, o infierno, como usted lo conoce. ¿Ya? Y ahí no hay demonios, no hay quien está torturando, solamente hay una llama de fuego que no se apaga, que es eterna, que el Señor habla con referencia a eso, que es una llama que no se apaga, y donde la persona es torturada en esa llama. De hecho, el rico dice que mande a Lázaro que moje su dedo en agua para que le pueda poner en su lengua. Y Abraham le dice que no se puede, porque los que estaban allá no podían pasar, y el de acá no podía ni siquiera poder. ¿Por qué? Porque era un lugar bien extraño, en un lugar, para que usted entienda. Las personas que estaban en el lugar de los muertos, llamado Sheol, podían entrar en como en
podían pasar, podían entrar en un pasadizo, si se puede decir, que era, al principio podía caber la persona, pero llegaba en un momento en que se iba cerrando, y ya no podía siquiera pasar la mano. Y eso es lo que dice Abraham. Ustedes pueden llegar a un punto donde ustedes ni siquiera pueden pasar la mano. Nosotros no podemos pasar para el otro lado. ¿Ya? Eso es lo que dividía tanto el seno de Abraham como el Sheol, ¿ya? El lugar de los muertos. Y en este lugar de los muertos está este rico, pero hay otro lugar peor, que es la muerte. El Señor dividió tanto a los hombres por lugares. El rico, siendo malo, fue ahí, pero hay otros más malos, y los más malos están en la muerte. ¿Entiendes? En un mismo lugar, pero separado. Uno están en la muerte y otro están en el Sheol. Ambos están siendo atormentados, unos más que otros, ¿ya? Por todo lo que hicieron aquí en la tierra, fundamentalmente. Y aquí dice que de estos tres lugares entregaron sus muertos. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Nos dice que los que estaban en el mar fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en el mar, según las obras juzgadas por la ley de Moshe, el Señor los consideró que eran justos. El que considera que es justo o no es justo es el Señor Yeshua, no nosotros. Usted no puede condenar a ninguna persona ni puede salvar a ninguna persona. El que salva, el que murió por las personas fue Yeshua. Y el que puede juzgar a la gente es Yeshua. Y él puede considerar a una persona justa o no. Él es el que tiene esa capacidad. ¿Ya? ¿Entienden? Ahí tenemos el cumplimiento del capítulo 5, versículo 18 de hasta dónde llega la ley de Moshe. Hasta aquí llega, ¿ya? Hasta cuando sean juzgados los últimos personas, y ahí se cumple todo lo que es con referencia a la ley de Moshe, ¿ya? Bueno, seguimos. Nosotros todos los días martes, como les dije, vemos fundamentalmente, estamos viendo el capítulo 16. Déjenme buscarlo. Ya, capítulo 16 de Romanos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a Romanos 16 y el versículo 4, que es el que nos toca hoy día analizar. Dice lo siguiente: que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ya vimos la primera parte y vamos a ver aquí, la palabra dice todas las iglesias. Este término iglesia fue algo que el cristianismo agregó a la palabra de Dios. El término iglesia no aparece en la palabra de Dios, ni en el griego ni en el hebreo. No aparece ese término iglesia. Es un término que el cristianismo lo agregó para que la gente crea que Dios puso una iglesia, que el Señor Yeshua fundó una iglesia. Y eso no es cierto. Dios no fundó ninguna iglesia. ¿Entiende? Dios no fundó ninguna iglesia. Y se lo voy a explicar con la palabra de Dios para que usted lo pueda entender. El término iglesia no aparece. Vamos un poco a lo que en el griego, ¿ya? A mí el griego no me gusta mucho, pero está ahí. El griego dice lo siguiente con referencia a esa palabra. La palabra en griego para la que sale ahí es eclesía. Y eclesía es una asamblea o congregación separada. Una asamblea o congregación separada o reunión de gente. Eso es lo que significa eclesía. Una asamblea o congregación separada o una reunión de gente. Para los griegos, eclesía significaba, por ejemplo, cuando de repente se reunían personas a discutir algún tema,
o cuando un personaje se sentaba, un filósofo, y reunía. Eso es una eclesía, ¿entiendes? Una reunión de gente. Y no necesariamente era hablar del Señor Yeshua, ¿entiendes? No necesariamente. Era simplemente una reunión de personas. Por ejemplo, cuando usted pertenece a un sindicato y reúne a personas, en griego eso sería una eclesía. ¿Por qué? Porque hay una reunión de personas. ¿Ya? El término significa fundamentalmente eso, la reunión de gente. ¿Qué sucedió? Que el cristianismo, llamémoslo así, se avivó, fue como su padre Satán, y fue astuto y puso la palabra iglesia. Este título iglesia solamente le pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese título le pertenece solamente a la Iglesia Católica. Si usted ve en la historia, cuando se habla de la Iglesia, siempre se habla de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque es un título que le pertenece solamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A ellos le pertenece. Y la Iglesia Católica le otorgó este título a sus hijas. En Apocalipsis 17 habla que la gran ramera es madre de las rameras. ¿Ya? Por lo tanto, sus hijas llevan el título de su madre, Iglesia. El título Iglesia viene de la Iglesia Católica Apostólica y ella le otorgó ese título a sus hijas. Por eso tienen ese título. Usted dirá, pero es que en la palabra de Dios aparece muchas veces la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo simplemente la puso ahí. Y vamos a ver que esa palabra realmente no está en la palabra de Dios. Vamos a ver un poco algunos pasajes en cuestión. ¿Ya? Primero, Mateo, vamos a Mateo capítulo, hablando un poco de lo que... yo me acuerdo, había un pastor que le encantaba estos de los principios de interpretación bíblica. Y una cosa, a ese pastor le encanta muchísimo, es la primera mención. La primera mención, dice, la primera mención, esto es lo importante, la primera mención. Y vamos a la primera mención. Vamos a Mateo, vamos aquí, Mateo, Reina Valera, Mateo 16:4, me parece que es. Mateo 16:4. No, ¿por qué pongo ahí? No. En Mateo 16:18, pero no sé por qué tenía el 4. No. Es 16:18. ¿Ya? Y aquí también lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a... aquí está. Mateo. 16:18. Bien. 16:18. Dice lo siguiente. Vamos a leer primero la Reina Valera. Dice lo siguiente, perdón. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? Aquí habla que el término iglesia, ¿ya? Pone esta palabra, iglesia. Y vamos a ponerla acá. Dice, edificaré mi iglesia. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, y también yo te diré a ti, que tú eres Cefa, y sobre esta roca construiré la congregación, y la puerta del Sheol no dominará sobre ella. ¿Ya? Dice
construiré la congregación. Y quiero mostrarle un poco, déjeme. Esperemos un poquito. Perdón, aquí es comunidad. Ahí me equivoqué. Pero bueno, vamos a ver. Dice, lo que pasa es que Kehilatí puede ser comunidad o congregación, ¿ya? Pero yo le dejé la palabra congregación y no comunidad, pero puede ser cualquiera de las dos. Pero vamos a verla. Vamos a verla aquí. Vamos a ver la palabra en cuestión. Esta es la palabra. Es Kehilatí. Perdón, Kehilatí. Kehilatí. ¿Ya? Esta es la palabra, y esta palabra no significa iglesia. Esta palabra significa fundamentalmente comunidad, pero también puede significar congregación, ¿ya? Fundamentalmente, vuelvo a explicar, esta palabra significa comunidad, pero también significa congregación, ¿ya? En este caso yo le dejé el término congregación y no comunidad. Puede ser comunidad o congregación. Aquí los dos términos están aceptados. ¿Por qué? Porque son en un cierto sentido sinónimos, aun cuando el Señor igual de repente los separa, pone de repente congregación y en otras ocasiones pone comunidad, pero ahí les da un término más específico para separarlo, ¿ya? Pero aquí puede ser cualquiera de estos dos, comunidad o congregación, y es Kehilatí, ¿ya? La comunidad o la congregación, ¿ya? Ese es el término, y aquí no está hablando de iglesia. No está hablando de iglesia. No está hablando. Mire, vamos a ver otro pasaje. En el mismo Mateo, pero el capítulo 18. Mateo 18, versículo 17. Mateo 18, 17. Vamos a ver acá. Vamos a avanzar también un poco acá. Y nos posicionamos Mateo 18, 17. Leemos Reina Valera. Dice, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo me acuerdo que, como les dije anteriormente, hay un pastor en la iglesia bautista que siempre le encantaba esto de la primera mención. La primera mención. Ese principio de interpretación bíblica, aquí simplemente, yendo a esta primera mención, destruye todo lo que dice el principio de interpretación bíblica, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque para que existiera la iglesia tenía que haber muerto supuestamente. Ellos mismos dicen, este es un principio que los cristianos dicen, no soy una cosa que a mí se me ocurre. Usted en cualquier iglesia que vaya, dicen que para que exista la iglesia tenía que haber muerto Yeshua. Sin la muerte de Yeshua no existe ninguna iglesia. ¿Ya? Pero aquí tenemos en Mateo capítulo 18, versículo 17, que ya existía la iglesia. Y Yeshua estaba vivo. ¿Ah? Vuelvo a repetir. El cristianismo dice que para que exista la iglesia, Yeshua tenía que haber muerto. Lo dice el cristianismo. Usted pregúntele a cualquier pastor y ellos dicen que la iglesia tenía que haber muerto. O sea, para que exista la iglesia, Yeshua tenía que haber muerto. Porque después de la muerte de Yeshua, supuestamente existe la iglesia. ¿Ya? Lo cual es una mentira. ¿Ya? Y ellos tienen como principios de interpretación bíblica una que se llama la primera mención. ¿Ya? Como le digo, a un pastor le encantaba esto.
Y aquí dice que la iglesia, estando el Señor Yeshua, existía. Usando el mismo término que ellos utilizan, la palabra iglesia, estaba ahí. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Perdón. Versículo dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. No dice, lo dirás a la iglesia. No dice algo, no, el Señor Yeshua no está hablando en futuro, está hablando en presente. Dice, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, en el tiempo que estaba el Señor Yeshua, existía la iglesia. Cuando él estaba vivo, existía la iglesia, según el término que ellos mismos pusieron. ¿Se da cuenta que ellos mismos se atan los pies? ¿Qué término hay ahí? Vamos a leer lo que realmente dice ese pasaje. Versículo 17. Y si se niega a oír a ellos, dígalo a la congregación. Y si también a la congregación se niega a escuchar, tenle tú como gentil y como publicano. La congregación. Aquí tenemos un término que lo vimos también anteriormente y lo vamos a ver. Versículo 17. ¿Ya? Dice, aquí sí ya está más específico, no como estaba en el otro. Aquí está más específico, se lo quiero mostrar, ¿ya? Pero déjeme que salga esta cosa que me llegan estos mensajes. Aquí lo ahí. Vamos. Dice lo siguiente, aquí vamos a ver el término. Espere, déjeme agrandar un poco esta cosa. Aquí está, delante de vosotros, dice, dilo. Aquí está, perdón. Estoy en el versículo, estoy el 14, estoy clarito donde corrí. Aquí está. Dice, no escucha ellos, dice, dilo a la Jaedá. Jaedá es congregación. ¿Ya? Congregación. Dice, y si también a la congregación no escuchare, y ahí le dice cómo tiene que tener. Pero dice aquí, dilo también a la congregación. O sea que aquí, dice también a la congregación, ya que dice, dilo a la congregación. Esta es la palabra, edad, congregación. ¿Ya? Aquí no habla de iglesia, congregación. ¿Entiende? Ese es el término que utiliza el Señor Yeshua. Edad, congregación. Este término también está en el Antiguo Testamento cuando dice el Jehová a Moshe, congrega a la congregación o reúne a la congregación de los hijos de Israel. Y aparece este término, edad, congregación. No habla en ninguna parte de iglesia, es congregación o comunidad. Miren, vamos a otro pasaje. Hechos capítulo 2. Déjeme. Hechos capítulo 2. Vamos acá. Hechos capítulo 2. Versículo 47. Hechos 2, 47. ¿Ya? Y tengo acá así. Dice, versículo 47 de Hechos 2. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente este término iglesia aquí, ¿ya? Pero vamos a ver lo que dice. Y bendecían a Elohim y encontraron gracia en los ojos de todo el pueblo. Y el Señor añadió día a día sobre la congregación a los salvados. Mire, vamos nuevamente a ver el término.
Ópalo, perdón. Que hay una cosa que la paso a llevar. Dice lo siguiente, miren. Aquí estamos en el versículo 47. Dice, sobre la... déjenme agrandarlo aquí para... Sobre la Edad, es congregación. ¿Entienden? El Señor añadió sobre la congregación a los que habían de ser salvos. Término no también en hebreo, no shaim. ¿Ya? Esto era la congregación. Edad es congregación. No está la palabra iglesia ahí. Sigamos, para que usted vaya entendiendo. Otro versículo, para que Hechos 5. Hechos capítulo 5, versículo 11. Hechos 5, 11. Porque a usted le van a decir, pero la palabra iglesia está en todos lados ahí. Está en todos lados. Sí, ellos la pusieron. Pero no está la palabra iglesia. Y con un simple principio de interpretación bíblica, podemos destruir todo ese término. Como les dije anteriormente, lo que ellos hablan de esto de la primera mención. Los principios de interpretación bíblica los inventaron los cristianos. ¿Por qué los inventaron? Porque no tienen el Espíritu Santo y necesitan una forma de interpretar la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso necesitan eso. Y esos principios no sirven absolutamente nada. Pero ellos lo inventaron. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo y necesitan, como dije anteriormente, interpretar la palabra de Dios. Y este principio de la primera mención, usted la vimos en Mateo, capítulo 18-17, donde habla que la iglesia estaba ahí. Y ellos mismos, el cristianismo dice que la iglesia comienza una vez que el Señor Yeshua murió. Que murió el Señor Yeshua, resucitó, ahí comienza la iglesia. Antes no podía haber ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua no había muerto. Y en Mateo capítulo 18, versículo 17, dice que la iglesia estaba ahí. En base a lo que dice la Biblia cristiana, ¿ya? Ahí dice, si no lo escuchará ellos, dilo a la iglesia. No dice, lo dirás a la iglesia, no, dilo a la iglesia, o sea, presente. Estaba ahí. ¿Entiende? O sea, con sus propios principios se destruyen a sí mismos, diciendo la iglesia no existe. El término correcto ahí es congregación. Para que usted entienda, ese término congregación se refería fundamentalmente a grupos. En este caso, recuerden siempre que Pablo, cuando no encontraba una congregación, o no una congregación, sino que es fundamentalmente se me olvida el nombre, donde se juntaban los judíos, ¿ya? Él no encontraba una de esas, se iba a la puerta, que le llaman ellos, la puerta. ¿Por qué es tan importante la puerta? La puerta era donde estaban generalmente los ancianos y los jueces, ¿ya? Ellos representaban a la congregación. Tanto los ancianos y los jueces era la congregación de la comunidad. ¿Entiende? La comunidad era todas las personas, pero la congregación era representada por los ancianos, los jueces, sacerdotes, generalmente, por ejemplo, en el pueblo de Israel, que juzgaban. Ellos juzgaban. Dios dejó, por ejemplo, en el pueblo de Israel, a sacerdotes y a jueces para juzgar todo problema, toda cosa que fueran, por ejemplo, cuando alguno decía, mira, esto es mío, el otro decía, no, esto es mío, iban a los jueces para que ellos dilucidaran a quién realmente pertenecía tal cosa, ¿ya? Y ellos iban a la puerta.
Y eso, ahí estaba la congregación. Este era el grupo llamado la congregación. Por eso Yeshua le dice en el capítulo 18, si no lo oyere a usted, llévelo a la congregación. ¿A quién? ¿A quién? Estas personas que eran los representantes de la comunidad. Ancianos, sacerdotes u jueces que habían ahí, y ellos van a dirimir, van a decir, realmente tú estás equivocado. Y si no escucha la congregación, ya tenían que tenerlo por, no me acuerdo el término que utiliza, algo así de publicano, ¿ya? Y eso es lo que se usaba en ese tiempo. Eso era la congregación, ¿entiendes? Era un grupo de personas que se reunía para, en este caso ese grupo de personas eran jueces, ¿ya? Y ese es el término que utiliza el Señor Yeshua. ¿Va entendiendo? Bueno, vamos ahora a Hechos capítulo, dijimos, Hechos capítulo 5. Acá estoy todavía. Hechos capítulo 5, versículo 11. Vamos a ver el término para que vea que la palabra iglesia no aparece. O sea, en las Biblias cristianas aparece porque ellos lo pusieron, pero en las Biblias hebreas, como en la Biblia griega, no aparece. ¿Ya? La palabra iglesia no significa iglesia. Vamos a versículo 11. Reina Valera dice, capítulo 5 de Hechos, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice, y se asombraron, y un gran temor sobre toda la comunidad y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí utiliza ahora el término comunidad, no iglesia, ni tampoco en este caso utiliza el término edad, que es, edad, que es congregación. Vamos a ver el término aquí usado, ¿ya? Vamos a agrandar un poco esta cosa. Versículo 11 dice, y aquí dice, envió una gran dice, sobre este es es como una A, y esta es una L, ya, al, es sobre. Esta col, es una C, pero funciona como, aquí es como co, y esta es una L, col, cajal. Cajal es congregación. Cajal, congregación. Es comunidad. Toda la comunidad, cajal. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad y una congregación? La congregación generalmente eran los representantes de. La comunidad era cómo estaba compuesta este grupo de personas, ¿ya? En las comunidades estaban, por ejemplo, habían gentiles y judíos posteriormente. En este tiempo solamente habían, bueno, en hecho habían judíos y gentiles, ¿entiendes? Como también fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Recuerden que el pueblo de Israel estaba constituido por gentiles y judíos, que eran los naturales, y también gentiles que se habían convertido. Eso era la comunidad. Ahí estaba compuesta la comunidad. Y por eso Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a las comunidades gentiles, mientras que Yohanan, en el libro conocido por usted por Apocalipsis, le escribe a las comunidades judías. ¿Ya? Quejal, comunidades. Es como cuando usted va a un país. Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes comunidades. Está la comunidad palestina, que es la más grande que hay en Sudamérica y que en el mundo en sí, que es la comunidad palestina. Está la comunidad judía, hay comunidades alemanas, argentinas, uruguayas, etc. Hay diferentes comunidades, ¿ya? Y muchos de esos también, por ejemplo, se han unido a chilenos. Por ejemplo, la otra vez veía un hombre que es británico, y él estaba casado con una mujer chilena. Ahí ya tenemos una comunidad donde hay un hombre que es británico, su mujer es chilena y sus hijos, ¿qué son? Tienen ambas nacionalidades, ¿me entienden? Pero ya pertenecen a una comunidad.
Eso es lo que pasaba también en Israel. Habían judíos y gentiles, pero de esos dos grupos el Señor hizo uno solo. ¿Ya? Y ese grupo le llamó Israel. Eso es lo que va a ser todos los creyentes. Nosotros vamos a ser parte del pueblo de Israel, no del actual, sino del nuevo Israel. ¿Ya? No somos una iglesia, somos la comunidad del pueblo de Israel. Eso es lo que somos. ¿Entienden? Nunca Dios hizo una iglesia, no fundó una iglesia. En lo que Dios hizo son comunidades que pertenecen al pueblo de Israel, no al actual, sino al nuevo Israel. A ese Israel pertenece todos los creyentes y somos parte de esa comunidad. ¿Va entendiendo? Es como esta mujer chilena que se casó con este británico y ella puede pertenecer a la comunidad inglesa, como este hombre pertenece a la comunidad chilena. ¿Entienden? Ambos pertenecen y pueden formar esta comunidad inglesa chilena y ser una comunidad. ¿Ya? A diferencia de nosotros, por ejemplo, el Señor, ¿cuál fue su pueblo? Israel. Siempre ha sido Israel su pueblo. Y todos los gentiles que se convirtieron entraban a la comunidad de Israel. Pasaban a ser israelitas. Eso es lo que nosotros vamos a pasar a ser, porque pertenecemos a la vara o a la casa del Señor. A esa casa pertenecemos, a la casa de nuestro Señor. Y esa casa el Señor la va a distribuir dentro de su pueblo. Y nosotros vamos a ser parte del nuevo Israel. No conformamos una iglesia, no somos una iglesia, no somos parte de una iglesia. El título iglesia viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si usted ve o ha estudiado historia o lee historia, vea la historia. Y en la historia solamente hay una única iglesia que tiene ese título, y es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ella siempre ha ostentado y ha lucido su título de decir que es la iglesia. Y en todo tiempo se ha conocido por toda la gente, tanto en el pasado como en el presente, que la iglesia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le cedió su título o le concedió su título a sus hijas. Es por eso que hoy en día el cristianismo tiene iglesia y se llaman iglesias. ¿Por qué? Porque vienen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, quien le concedió su título. No tiene ninguna relación con Dios. A usted le dicen que sí, pero no es así. No tiene ninguna relación con Él. Las iglesias nacieron cuando nacieron los reformadores, que van a celebrar su fiesta el 31 de octubre. Y interesante la fecha, que al día siguiente se celebra esa misma, digamos, a medianoche, el Día de los Muertos. También Halloween. Y supuestamente la iglesia celebra su nacimiento. Para que usted vaya entendiendo que la famosa iglesia no tiene ninguna relación con Dios. Ninguna. Dios no constituyó ninguna iglesia. ¿Ya? Y vamos a verlo. Por la propia Reina Valera se lo voy a explicar. Hay varios versículos más, hermanos, pero mire, vamos a Efesios primero, antes de ir porque nos vamos a quedar posteriormente en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5 y versículo 23, ¿ya? Que aquí Pablo está hablando acerca del matrimonio, ¿ya? Y lo compara con Yeshua y el cristianismo le puso ahí que era la iglesia. Capítulo 5, versículo 23.
Vamos a verlo aquí. Reina Valera. Dice lo siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ya? Ellos ponen la iglesia, pero el término ahí, iglesia, no. Vamos a ver acá. Dice, porque el hombre es cabeza de la mujer, como también el Mesías es cabeza de la congregación, y Él es el Salvador para su cuerpo. ¿Ya? Congregación. Mire, vamos a ver acá nuevamente y vamos a ver. Recuerden que Quejal es comunidad. Y aquí pone, dice, y también el Mesías, Hamashiach, como dicen, es cabeza, Rosh. En hebreo, Rosh es cabeza, cabeza de la edad. Edad es congregación. Recuerden que Quejal, comunidad, y aquí edad. La congregación, fundamentalmente, para que ustedes vayan entendiendo, eran los representantes de la comunidad, donde estaban, si se puede decir, todos los líderes, toda la gente, ellos eran los representantes de la comunidad. Pero también la comunidad era parte de la congregación. ¿Ya? Por eso son dos palabras como muy sinónimas, muy unidas, porque una no es distinta a la otra. Las dos eran parte una de la otra. ¿Ya? Dice el Mesías, y también el Mesías es cabeza de la comunidad, o sea, en este caso de la congregación. ¿Ya? Eso es la palabra que aparece ahí. Perdón, aquí esta cosa. Y no aparece la palabra iglesia, porque esa palabra fue inventada y puesta, no inventada, sino que fue puesta ahí ¿para qué? Para que la gente crea que Yeshua hizo la iglesia, y eso no es verdad. ¿Ya? Yeshua no fundó ninguna iglesia. Y aquí lo vamos a ver con la propia Reina Valera. Vamos a leer harto. Así que les invito a ir al propio Carta de los Efesios, pero el capítulo 2. Y vamos a leer, no sé si es del 1 en adelante, pero vamos a... Recuerden que Pablo, cuando habla en cada carta, utiliza mucho el nosotros, el vosotros y el ellos, ¿ya? Y él también utiliza mucho el yo, el vosotros, el nosotros y el ellos, ¿ya? Utiliza mucho este lenguaje, lo usa muchísimo en sus cartas para distinguir nosotros, ¿quién son? Judíos, vosotros, los gentiles, ellos, que pueden ser de los judíos o de los gentiles, pero que no pertenecen a la comunidad. Los sellos no pertenecen a la comunidad. Y esos sellos no van a ser parte del reino de los cielos. ¿Ya? Siempre Pablo los distingue. Por eso es importante que usted también vaya entendiendo cada uno de este lenguaje, o mejor dicho, de estas palabras que él va siempre mostrando. Empiezo versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Estábamos muertos? Sí. ¿Quién nos dio vida? Yeshua el Mesías. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Quiénes nosotros? Los judíos, ¿ya? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿a quiénes? A los judíos. ¿Ya?
Eso es importante. Aquí no está hablando del gentil. Estos versículos siguientes, del versículo 13 en adelante, no está hablando del gentil, está hablando de los judíos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó a los judíos, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ya? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ya? Estoy leyendo lo que ahí la Reina Valera dice. Nuevamente utiliza nos. ¿Ya? ¿A quién? Judío. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Con quién? Con los judíos. ¿Ya? Recuerden que en Mateo el Señor decía, he sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ya? Él, cuando vino, él fundamentalmente vino a los judíos. Y eso es lo que está un poco aquí mostrando Pablo. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no cambia. Dice, y esto no de vosotros, gentiles, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Quiénes? Vosotros, los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Los pactos de la promesa eran hechos a Abraham, ¿ya? Y fundamentalmente la bendición era para el pueblo de Israel, ¿ya? Fundamentalmente para ellos era. Pero también estaba establecido que los gentiles iban a entrar dentro de este pacto de las promesas, ¿ya? O de la promesa, mejor dicho. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué hizo Yeshua? De ambos pueblos hizo uno, un pueblo. Nos dice una iglesia. Hizo un pueblo de los gentiles y de los judíos. Derribó la pared intermedia que dividía a ambos e hizo un solo pueblo. Como también pasó en el Antiguo Testamento, donde la comunidad del pueblo de Israel eran judíos naturales y también gentiles. En este caso pasa exactamente lo mismo. El nuevo Israel está constituido por judíos naturales que conservan todo el pueblo de Israel y también gentiles. ¿Entiendes? Eso es lo que hizo. Él no hizo ninguna iglesia, hizo un pueblo. ¿Ya? Vamos a ir entendiendo. Dice, a ver, déjeme. Habéis sido hecho cercano por la sangre de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vosotros, ¿quiénes son los vosotros? Los gentiles,
y los que estaban cerca, los judíos, ¿ya? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos. Aquí quiero leerle, porque el versículo 19, espere, déjeme, estoy aquí en Efesios, versículo 19 habla de otra cosa. Vamos a capítulo 2, versículo 19. Dice, por lo tanto, vosotros no sois extranjeros, que está correcto, y habitantes, ¿ya? Y aquí le pone la Reina Valera, ni advenedizos, no. Habitantes, ¿qué es lo que es un habitante? Para que usted lo entienda. Por ejemplo, en términos comunes o más prácticos, en Chile hay gente que habita este país, pero que no son ciudadanos, lo que nosotros le llamamos residentes. Por ejemplo, ustedes ven en las redes sociales de repente cubanos que residen en Chile, pero todavía no son ciudadanos. Para ser ciudadano, tiene que habitar aquí o estar un periodo aproximadamente de 5 años. Y posteriormente se le presenta ante, no sé si un juez o alguien acreditado, donde esa persona, ya sea, se le otorga la ciudadanía por haber estado por un periodo de 5 o más años y porque la persona solicitó la ciudadanía, ¿ya? Esa persona antes simplemente era un residente, un habitante en este país, pero no era ciudadano, ¿entiendes? No tenía la calidad de ciudadano, era un residente, como muchas personas que están viviendo en otros países, son residentes, pero no son ciudadanos, ¿ya? Y eso es lo que dice Pablo aquí. Dice, por lo tanto, vosotros no sois más extranjeros, ni habitantes, o sea, no son residentes, no habitan aquí, tienen otro título, sino ciudadanos de la ciudad entre los santos e hijos de la casa de Elohim. Somos ciudadanos. Se nos dio la calidad de ciudadano, ¿entiende? Usted está acreditado, usted pertenece al nuevo pueblo de Israel. Somos israelitas. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Somos israelitas. Dios nos concedió la calidad de ciudadano. ¿Entiende? Eso es lo que somos. Ciudadanos. Es como, les vuelvo a explicar, es como, por ejemplo, yo veo mucho a dos mujeres que son cubanas y un cubano también que explica mucho acerca de la diferencia entre su país y acá Chile. Y ellos son residentes aquí en este país. Porque una lleva más o menos, debe llevar como 2 años y la otra lleva cerca de 1 año. Y el caballero debe llevar más o menos, no sé si 1 año o 1 año y tanto, ¿ya? Pero eso es el periodo que llevan. Por lo tanto, son residentes y le dan una acreditación, un carnet de residente, que no es la definitiva, como ellos dicen. Ese todavía no es la definitiva. No soy ciudadano. Solamente tengo el carnet de residente, ¿ya? Soy residente, soy habitante, pero no soy ciudadano. Ellos no son ciudadanos todavía. Nosotros no éramos ciudadanos, pero Dios nos hizo ciudadanos, ¿entiende? Usted tiene la calidad. Para Dios, usted es y pertenece al pueblo de Israel. Es de la congregación de Israel. ¿Entiende? Pertenece a Israel. Es israelita, pero no de este Israel que está en la actualidad, sino del nuevo Israel, del nuevo pacto, ¿ya? Usted es israelita. Todo creyente es israelita. Tiene la ciudadanía. ¿Entiende? Tiene esa ciudadanía israelita, ¿ya? Dice, sino ciudadanos de la ciudad entre los santos e hijos de la casa de Elohim. Nosotros pertenecemos a la casa de Elohim. ¿Entiende? El creyente pertenece a esta casa o a la vara de Elohim, ¿ya? Y como tal, el Señor nos va a distribuir dentro de su pueblo. ¿A quién vamos a pertenecer? ¿A qué vara vamos a pertenecer? ¿Por qué? Porque en este momento somos de la casa de Elohim.
le pertenecemos a Él y somos ciudadanos israelitas. ¿Entienden? No somos iglesia. En ninguna parte habla que cada creyente pertenece a una iglesia. No. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. Somos ciudadanos. Tenemos la calidad de ciudadano. ¿Entienden? Por eso es importante entender eso. Y aquí, por ejemplo, la Reina Valera le pusieron co-ciudadano. Conciudadano, no. Un conciudadano no es un ciudadano. Es ciudadano de los santos y miembros de la familia, dice, de la familia. No, pertenecemos a la casa de Dios. No a la familia, a la casa. ¿Entienden? Son dos términos muy distintos que a veces la gente los confunde. Versículo 20, ya, Reina Valera, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías mismo. ¿Ya? Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Dice, en él habéis sido edificados también vosotros para morada de Elohim en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esa es la garantía, es la promesa. Nosotros pertenecemos ¿a qué? Al pueblo de Israel. No existe la iglesia. ¿Entiende? La iglesia no existe dentro de los creyentes. No existe la iglesia. La iglesia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y ese título se lo transfirió ¿a quién? A sus hijas. Es por eso que el término está ahí. Pero en la palabra de Dios el término iglesia no aparece, no está. En ningún lugar aparece ese término. Y no es iglesia. Por eso es importante que usted lo entienda, ¿ya? Que el término iglesia no existe para el creyente. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué estas iglesias? Porque pertenecen a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y su Dios no es Cristo, no es el Padre, no es el Espíritu Santo. El Dios de la iglesia es Satán. ¿Entiende por qué? La propia profecía y el secreto de la iglesia llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la profecía de ellos dice, o la profecía de Babel, dice que el Salvador vendrá por una ramera. Una ramera traerá al Salvador. Es por eso que en Corinto había, Pablo, se le llamaba que la gente iba a corintiar. ¿Qué significaba corintiar? En Corinto se celebraba una festividad, que es donde las mujeres ponían un ramo fuera de sus casas. ¿Le parece conocido eso? El domingo de Ramos, ya. Las mujeres ponían un ramo, y en la antigüedad, si usted se puede preguntar a su mamá, a su abuela, o a alguien, un pariente antiguo, ¿dónde colocaban el ramo? En la puerta. El ramo, la gente lo llevaba, por ejemplo, la gente católica llevaba a la iglesia para ser bendecido y después lo ponían en la puerta. En Corintio también lo ponían en la puerta. ¿Pero qué significaba ese ramo? Que toda persona que venía, todo extranjero que llegaba en barco a Corinto, sabía que donde había un ramo, él podía entrar y tener relaciones sexuales con cualquier mujer de esa casa, pagando un precio. ¿Ya? Eso se le llamaba corintiar. ¿Por qué? Porque en cada casa estaba este ramo. Y estos personajes venían y tenían relaciones con cualquiera de las mujeres por ahí. ¿Por qué? Porque la profecía de Babilonia decía que el Salvador iba a venir por una ramera. ¿Entiende? Por eso el término ramo, ramera. ¿Ya? El Salvador iba a venir por una ramera. ¿Y quién trae a Satán? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Católica es la que va a traer a Satán al mundo.
Y la Iglesia Católica va a adorar a Satán y va a decir que Satán es Dios. Y el hombre de pecado también lo va a adorar. Y todo el mundo va a adorar a Satán. ¿Por qué? Porque el cristianismo también lo va a adorar. Porque son las iglesias, ¿entiende? Y ellos adoran a Satán. Es por eso que usted ve muchísimo en las redes sociales cuando las iglesias dicen, Él viene, el Salvador viene pronto el Salvador. Usted ve hasta, por ejemplo, en Estados Unidos, el propio presidente y todos sus mandatarios, o todos los que vienen bajo él, dicen, el Salvador viene, el Salvador, el Salvador. ¿Quién es el Salvador para la iglesia? ¿Yeshua? No. Para ellos, Yeshua está muerto. Es como lo representan en todos lugares, como alguien que está muerto. El Salvador no es Yeshua. Para ellos, su Salvador es Satán. ¿Entiende? Ese es el Salvador de la iglesia, Satán. Usted no me cree, muy posiblemente no lo crea. Y está bien que no lo crea. No le estoy diciendo que me crea. Pero sus propios ojos lo van a ver. Si usted está en ese tiempo, cuando Satán aparezca, usted va a ver a las iglesias cristianas adorar a Satán. Y es por eso que Yeshua advierte a los creyentes. Le advierte, dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y a muchos extraviarán. Mucha gente, cuando ve a Satán diciendo, yo soy el Salvador, y ver que el cristianismo lo adora, ver que la Iglesia Católica lo adora, pero fundamentalmente que el cristianismo adora a Satán, muchos creyentes que están en esas iglesias van a estar muy recontra confundidos y muchos van a ser engañados. ¿Va entendiendo? Y quizás van a adorar a Satán pensando que él es el Salvador. Y eso es lo que advierte tanto el Señor Yeshua en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, como también Pablo lo advierte en Timoteo capítulo 4, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y así en otros pasajes advirtiendo. Lo mismo Pedro advierte, lo mismo Juan advierte. ¿Por qué? Porque eso va a suceder. Y es por eso que el cristianismo puso esta palabra iglesia, para que la gente crea que la iglesia la fundó Yeshua, y Yeshua no fundó ninguna iglesia. No fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos la comunidad del pueblo de Israel, junto con los naturales, que son los israelitas. Vamos a conformar el nuevo Israel. No hay iglesia. Somos la congregación, somos la comunidad del pueblo de Israel y somos ciudadanos, ¿entiendes? Ciudadanos del nuevo Israel. No somos ni conformamos una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no fundó, ni conformó, ni hizo una iglesia. Esa iglesia le pertenece a Satán. Él la fundó y él va a aparecer para que todas las iglesias lo adoren. Y usted lo va a ver. Me crea o no me crea, le crea a Dios o no le crea a Dios. Usted, sus propios ojos lo van a ver. Y es muy posible que a lo mejor muchos que no creen van a estar adorando a Satán en ese tiempo. Porque él va a aparecer. Y va a aparecer como el que le enseñan a los niños. El domingo pasado le mostraba una foto de este hombre rubio. Generalmente en las iglesias ponían un rubio con pelo largo, ojos azules, tez blanca. Y se ha dado cuenta, hoy en día, en las redes sociales, por lo que pasó en el Mundial, ha dado muchísima información. Mucha información, muchas cosas que realmente uno se está impactando. Por ejemplo, con Argentina. Los argentinos piensan que el argentino es una persona tez blanca, rubio,
ojos azules. Y ese es el argentino. Y el argentino natural no es ese. Realmente el verdadero argentino son los pueblos originarios. Y el pueblo originario son como, para que usted entienda, como el mapuche, como los onas, como los alacalufe, como los, ¿cómo se llaman? Los de Isla de Pascua. Esos son los pueblos originarios. Esos son, por ejemplo, en Chile, los verdaderos ciudadanos chilenos. En Argentina, esos son los verdaderos argentinos. Los demás no son argentinos. Aun cuando ellos dicen, no, nosotros. Ellos habitan, son residentes. Pero el verdadero argentino son los pueblos originarios. Y no son ni rubios, ni de ojos azules, ni tez blanca. Eso de la tez blanca, y que la tez blanca sobrepasa a los demás, y que los que somos rubios, ojos azules y tez blanca somos, es algo que en el mundo se está como cada vez más pronunciando y destacando. Tez blanca, ojos azules, pelo rubio. Eso es como algo que se está instaurando muchísimo, y eso está llevando a un racismo feroz. Usted vea de repente videos, por ejemplo, yo veía, antes de entrar, vi un video de un argentino golpeando a una persona negra simplemente por ser negra. Lo golpeó el tipo. ¿Por qué? Por ser negro. Vimos a una senadora paraguaya decirle a un jugador negro de Francia que era un mono. Y usar términos racistas, y vimos cómo mucha gente del pueblo paraguayo, si usted lo puede meter, se metía en las redes sociales en ese tiempo, bueno, no está tanto tiempo atrás, pero hace unas semanas atrás, usted veía mucha gente apoyando lo que ella decía, muchísima gente. Yo sé que el pueblo paraguayo en su gran mayoría no es así, pero uno quedaba impactado de la cantidad de personas apoyando, lo mismo en Argentina, apoyando el racismo. Y después dice, no, nosotros no somos racistas. ¿Y sabe de lo que me acordé en esta semana? Fundamentalmente viendo todo eso, cuando la defensa de los argentinos en cuanto a cómo ellos supuestamente son, que dicen que ellos han recibido a los extranjeros, le han dado salud, educación gratis y una pila de cosas, me acordé de la defensa que se usaba antes por los dueños de fondo, la oligarquía, no me acuerdo, oligarquía, no me acuerdo bien el término, que eran los dueños de fondo. Cuando los dueños de fondo abusaban de las hijas de los campesinos, las violaban, y nos faltaba el campesino que iba a la justicia para acusarlo, el tipo le decía, este es el que muerde la mano que le da de comer. Yo te di una casa, te di comida, te di educación, te di salud, y tú estás mordiendo la mano que te dio de comer. Pero ¿qué había hecho el tipo? Había violado a la hija del campesino. O sea que, porque él le daba de comer, le dio una casa, le dio salud, le dio todo, él tenía que soportar todas las arbitrariedades del dueño del fondo. O sea, que él podía violar a su hija, maltratarlo, golpearlo, humillarlo, hacer lo que él quisiera, porque él le había dado eso. Esa es la defensa hoy en día del pueblo argentino ante supuestamente, por llamarlo racista. El mismo defensa que usaban los latifundistas en el tiempo de, llámese así, en el tiempo nuestro más o menos de la colonia. La misma defensa. Y de ahí viene el término, no hagas algo de la mano que te da a comer. No me acuerdo bien el término. ¿Ya? De ahí viene ese término. Lo que usaban los patrones de fondo, diciéndole, yo te di de comer,
y tú estás mordiendo la mano que te dio de comer. ¿Pero qué hacían ellos? Hacían lo que querían con los campesinos. Hasta el día de hoy, hermano. Ellos abusan, los contraabusan, los humillan y hacen muchas cosas. Por ejemplo, esta cosa del rodeo en Chile, que usted ve, ¿sabe cuál fue su inicio? ¿Qué es lo que hacían? El inicio era que a los campesinos ponían 5 o 6 campesinos y los dueños, que eran los guasos, en caballo los perseguían. Lo mismo que hacen con las vacas en la actualidad, pero lo hacían con los campesinos, hasta matarlos. Ese es el origen del rodeo que usted ve. Lo hacían con los campesinos. ¿Por qué? Porque él era el dueño. Y como dueño él pensaba que él hacía lo que quería, porque él era la mano que le da de comer. Y él era blanco, rubio, ojos azules. Eso es como hoy en día una cosa que se ha dado muchísimo en todo el mundo. El blanco, el arios, algo así, que es el término que se utiliza, como también el propio Donald Trump lo ha utilizado, diciendo que él es blanco, rubio, ojos azules, y que todos los latinos son una raza inferior. ¿Se ha dado cuenta? De hecho, él mismo dijo que él no hablaba ese idioma. Y muchos estadounidenses, cuando escuchan a un latino hablar, le dicen: tú no puedes hablar español en Estados Unidos, habla inglés. De hecho, en el Mundial, a muchas personas, a muchos futbolistas les prohibieron hablar en español en Estados Unidos. En las conferencias tenían que hablar en inglés. Eso es lo que se viene. La esclavitud nunca se fue. La esclavitud siempre estuvo ahí. Siempre está. Y ha estado. Y sigue estando, hermano. Usted, yo, cualquiera, somos negros para este grupo de personas. El negro es simplemente el esclavo con quien ellos pueden abusar y hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños. ¿Va entendiendo? Y eso es lo que viene también Satán a instaurar cuando aparezca. Y esa es la iglesia. Si usted vea historia y vea la historia de la famosa iglesia en Estados Unidos, cuando hubo fundamentalmente el periodo del racismo en Estados Unidos. Ninguna iglesia bautista, ni metodista, ni pentecostal, ni iglesia católica dejaba entrar a un negro a sus iglesias, porque era la iglesia de los blancos. Ningún negro entró ahí. Los negros tuvieron que crear sus propias iglesias, con franquicias, llámese así, que venían de África. Ellos le dieron su personalidad jurídica, y de ahí nace lo que usted conoce como el negro espiritual, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos crearon sus propias, llámese así, iglesias, con sus propias normas y una propia cosa, creyendo cualquier cosa también. Y después, con el tiempo, los políticos vieron a los negros y dijeron: un negro, un voto. Y como un negro era un voto, aceptaron, entre comillas, a los negros en Estados Unidos, y las iglesias abrieron sus puertas. ¿Se da cuenta? La famosa iglesia siempre ha estado unida a la política. La política y la iglesia son exactamente lo mismo. Es por eso que cuando aparezca Satán, Satán va a ser político religioso. ¿Ya? Y el cristianismo, como la iglesia católica, los va a adorar. Y por eso el cristianismo pone la palabra iglesia en la palabra de Dios, para que la gente crea que esa iglesia la fundó Yeshua. Yeshua no fundó ninguna iglesia. Todo creyente es parte de la comunidad del nuevo Israel. Somos ciudadanos. ¿Entiende? Ese es el término. Somos ciudadanos. Mire, quiero llevarlos a, me parece que es Filipenses, si es que no me equivoco.
capítulo 3, le voy a leer la Reina Valera, y el versículo 20, si es que también no me equivoco. Voy a leer el versículo 19 y 20, 19 y 20 del capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 19 y 20, Reina Valera, dice, mas nuestra ciudad, el fin de las cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en la terrena. Ya, bueno, eso no. 20-21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Yeshua el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En la nueva Jerusalén, que va a conformar al nuevo Israel. Nuestra ciudadanía es israelita. Somos ciudadanos de la nueva Jerusalén, que es la que está en el cielo. ¿Entienden? No hay iglesia ahí. Somos parte del nuevo Israel, que no tiene nada que ver con iglesia, es un pueblo, ¿ya? Miren, vamos a ver, Hechos 9, y un poco para ir terminando, para que usted vea la palabra congregación y la palabra edad, aun cuando ya la hemos visto en otros pasajes, ¿ya? Tanto congregación como comunidad. Estos son los dos términos, pero vamos a verlo un poco para que terminemos con esto. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, Mateo, Hechos, capítulo 9. Y voy a también aquí, Hechos, capítulo 9, y el versículo 31. Eh, 31, que estoy aquí, no sé si es el capítulo 5. 5, 6... 7, 8, y pasamos al 9. El versículo 31. ¿Ya? Aquí estoy. Leo Reina Valera. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ya? Ponen el término todas las iglesias. Esa palabra la pusieron en muchas partes, pero no es el término correcto. Versículo 30. Tenía paz la congregación de mi Señor, y se preparaba restaurando en toda la tierra de Yehudá y en Galil y en Shomrón, y como caminaban en el temor de Jehová, y el Espíritu del Santo guiaba a ellos, así a los muchos y así a los suyos. ¿Ya? Eran la congregación. Y mire, vamos a ver el término aquí. Había paz para la... déjeme mostrarlo. Dice, había, o era, o fue, etcétera, Yehí, había paz, ¿ya? O tenía, Yehí tenía shalom. En hebreo, shalom significa paz como un saludo, como también una despedida, shalom. Cuando usted se presenta dice shalom, ¿ya? Shalom, por ejemplo, yo había una profesora, no era mi profesora, sino que yo la veía en internet, decía shalom bet, shalom, y después decía su nombre, Shalom, pero que Hu y Hi, Shalut, Hi, Shalot, Ani, Bet. Eso es lo que, Shalom, Ani, Bet, que significaba bienvenido o te saludo, mi nombre es Bet, ¿ya? O yo soy Bet. Por ejemplo, yo podría decir, Shalom, Ani, Patricio, ¿ya? Eso es saludo. Hola, como decir hola, yo soy Patricio. ¿Ya?
Shalom, también cuando usted le dice shalom, le está saludando, le está deseándole paz a la persona. Por eso el Señor Yeshua, cuando les dice a los discípulos, se le envía, dice, a la casa que entréis, decid paz a la casa. Por eso ellos, cuando saludan, dicen shalom, que eso significa paz. ¿Ya? Le dan paz a la persona o a la casa. ¿Ya? En este caso es a la persona. Dice, bueno, tenían shalom la o para la edad aquí, ¿ya? Que es la congregación. La congregación era la que tenía paz, ¿ya? La congregación. Vamos a ver otro versículo con referencia a la comunidad. Esto es Hechos 16, que estamos ahí, y vamos a versículo 16. Hechos 16, no se me pierde, 16, versículo 5. 16, 5, vamos a ver aquí. Y ya con este terminamos. Para que usted vaya entendiendo que la palabra iglesia no existe. 16, 5, dije, esa palabra no existe. Reina Valera dice, así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. O sea, en la palabra de Dios no existe la palabra iglesia. En el mundo sí existe. ¿Por qué? Porque es un título que le pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que la Iglesia Católica se la transfirió ¿a quién? A sus hijas. Todas las iglesias que usted conoce en cuestión, ¿ya? Y veamos acá, dice, y fortalecía a la congregación en fe para creer y aumentaban en gran número y muchos de día a día, ¿ya? Versículo, dice, para que usted lo vea, y ahí aparece la palabra edad, edot, ¿ya? Que es congregación. Edot, edad, ¿ya? Edad, adad, perdón, aquí habla, es edot, perdón. Edot, edad, todo eso se refiere a la congregación. La congregación no habla de iglesia, congregación. Recuerden que el Señor Yeshua dice, donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Cuando usted se congrega en el nombre de Yeshua, es la congregación. ¿Entendiendo? Y ahí está Yeshua, por lo tanto somos parte de la congregación, no iglesia. El término iglesia en la palabra de Dios no aparece, no existe. Las dos palabras que aparecen ahí son Kehal, que es comunidad, y Edad, o en este caso Edot, que es congregación. ¿Ya? Esos son los términos. Y lo mismo significa en griego. Es un grupo de personas que se reunió. ¿Ya? Pero para el griego esto no es un término en cuanto a la palabra de Dios, ¿me entiende? Para el griego es como un sindicato o un grupo de personas, por ejemplo, político que se reunió o alguien que quiere escuchar a un filósofo y se... ¿Entiende? Eso es para el griego la palabra eclesía. Para Dios es congregación, pero ¿congregado en quién? En el nombre. ¿Ya? Nosotros nos congregamos en el nombre Yeshua, el Mesías. Las iglesias, ¿en qué nombre se congregan? La gente dice, voy a ir a la iglesia católica, voy a ir a la iglesia bautista, voy a ir a la iglesia centro bíblico, voy a ir a la iglesia pentecostal, voy a ir a la iglesia metodista, voy a ir a la iglesia testigos de Jehová, voy a ir a la iglesia, ¿cómo se llama?
a la iglesia esta de los sabatistas, voy a ir a la iglesia llamada Raíces Hebreas, voy a ir a la iglesia de fulanito, sultanito, manganito. Ellos se congregan en el nombre de esa iglesia, o de el nombre que tiene, o llámese así, se me olvida en este momento la cosa, o sea, lo que representa esa iglesia. Por ejemplo, voy a la iglesia bautista. Me estoy congregando en el nombre de los bautistas. ¿Se da cuenta? Así se congrega la gente. Se está congregando en el nombre de esa iglesia, o mejor dicho, en lo que manda esa iglesia, que es los bautistas, los pentecostales, puede ser los testigos de Jehová, cualquiera se me olvida el nombre en este momento, de la creencia de esa iglesia, llamémoslo así. La comunidad, la congregación que le pertenece a Yeshua se congrega en el nombre de Yeshua. ¿Entienden? Se congrega en su nombre. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de Israel, del nuevo Israel, y nos congregamos en su nombre, no en una iglesia, para que usted lo entienda. Eso es lo que necesitamos ver el día de hoy. Ya, la próxima semana vamos a seguir viendo el capítulo 16, que ya no queda mucho para terminar este capítulo, pero todavía nos quedan algunas cosas por ver. Son poquitas, pero nos quedan. Y después, si usted puede, hermano, tarea si se quiere darlo, lea Primera de Corintios, léalo, vaya leyéndolo, vaya viendo, ponga el sentido en la lectura también, comprensión de lectura, para que vaya viendo, porque vamos a ver la carta, en este caso, a los Corintios, para que usted vaya viendo y analizando lo que dice esa carta. Es una carta de mucha corrección. ¿Por qué? Porque Pablo a esta carta le está hablando a personas que no entendieron el Evangelio, o entendieron, mejor dicho, la parte que es el Evangelio del arrepentimiento, pero no entendieron completamente el Evangelio, no entendieron, o nadie les habló acerca de la resurrección de los muertos. Por eso Pablo tiene que estar a corregir, explicar todo el Evangelio, ¿ya? Y eso es lo que habla fundamentalmente la carta de Primera y Segunda a los Corintios, ¿ya? Es mostrarle el Evangelio completamente. Por eso usted ve en el capítulo 15 Pablo hablar acerca de ¿qué? De la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque era algo que en Corintios no tenían claro, nunca lo entendieron. Solamente tenían llámese el bautismo del arrepentimiento o el Evangelio del arrepentimiento. Y eso es un poco lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que sucede cuando se tiene solamente el Evangelio del arrepentimiento, como en la persona? Y todo lo vamos a ver fundamentalmente con la carta a los Corintios. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes. Muy buenos días y que Dios les bendiga y que sea un día muy lindo para cada uno de ustedes. Muy buenos días.